de Es Bueno Ser SEC. Hoy tenemos un programa muy especial donde tenemos a nuestro presidente Gilbert Díaz, en donde se presenta a la Comisión Especial de Educación de la Asamblea Legislativa para externar la preocupación que tanto el SEC como los educadores y el Magisterio Nacional tienen ante la crisis educativa. Se lo presentamos a continuación. Reanudamos la sesión, le damos la bienvenida a don Gilbert y a las personas que lo acompañan. Le corresponde hasta por 10 minutos y luego vemos si podemos extender un poquito más para que nos haga su exposición, y luego cada diputación contará hasta por 5 minutos para poder hacer las intervenciones de las consultas que tengan. Entonces, por favor, nada más, don Gilbert, bienvenido como siempre, y le solicito nada más su nombre completo y el puesto que ocupa. Igual si alguno de las dos personas que lo acompañan van a hacer uso de la palabra, el nombre completo con el puesto que ocupan para poder hacer las intervenciones. Entonces, adelante, hasta por 10 minutos. Mi nombre es Gilbert Díaz, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC. Y los que están a mi lado son pues, asesores, Alison Quintanilla y don Pablo Zúñiga. Entonces, a tratar de aprovechar de ser lo más rápido con esta exposición. Primero que todo, pues nosotros felicitamos que esta comisión se haya, desde el momento que se constituyó, pues estaba preocupado por la educación de este país, que conjuntamente, pues igualmente nosotros hemos venido con esas preocupaciones por la crisis educativa que vivimos, una crisis educativa que llevamos podemos decir, más de 40 años con esta problemática, y que se enfatizó más en este periodo con este gobierno que casi ha llevado al abismo a la educación pública. Antes de referirnos propiamente a lo que ustedes nos pedían, nosotros queremos hacer una reserva en cuanto al término, porque ese término se utilizó al crearse la comisión, el apagón, que llaman el apagón educativo, porque nosotros da a entender que el apagón educativo es como que usted cortó la luz, cortó la electricidad o cerró la llave y no hubo más servicios. Y con esto yo lo que quiero hacer es el énfasis en que en el momento que se da la pandemia, nuestros compañeros, el Magisterio Nacional, podemos decir, fueron héroes en ese momento, dando todo su ser, dando todo su conocimiento para poder, y toda su disposición para poder hacerles llegar a cada uno de los estudiantes, a cada rincón de este país, a cada escuela, hicieron sus trabajos para hacerles llegar a estos niños, para que no les faltara la enseñanza. Moverse en sus vehículos, moverse en bicicleta, en lancha, en bote, en caballo, para hacerles llegar las guías. Entonces esto nosotros lo que queremos es destacarlo, porque el apagón, así como se presentó, que luego la doctora Isabel Román nos dice, no, es que usamos ese eslogan para poder así distinguir el retroceso en que estaba la educación pública. Lo tomaron como en el octavo informe lo tomaron como un eslogan, un término que ha sido, quizás quedó en el imaginario de la prensa y de la gente, como que esto se apagó, no existió nada. Pero no, aquí queremos nosotros destacar esa labor, aún arriesgando en esos momentos nuestros compañeros y compañeras de la educación, arriesgando su vida al contagio del virus del COVID. Que como bien sabemos nos dejó en el camino cerca de 7.500 muertos, ¿verdad? Ese término también vino a quitarle un poco distorsionó un poco la realidad de lo que estaba ocurriendo. Y le da oportunidad a una ministra que llega a decir como que si esto fuera nada más de apretar un interruptor y dicen, vamos a encender la luz. Luz que todavía no existe. Una luz que pasó apagada todo el tiempo. Entonces, no, para nosotros
ese eslogan que se utilizó no fue el mejor. Cuando digo encendamos la luz, como dice, seguimos esperando, esa metáfora quiso más bien apagar la realidad que estábamos viviendo, la crisis que estábamos viviendo nosotros en esos momentos. No hubo, porque siempre lo dijimos, era el momento para que se declarara como emergencia nacional, con todo el problema que teníamos del rezago. No se impulsó un acuerdo nacional por la educación pública, se abandonó la responsabilidad en materia educativa durante toda la administración, se retuvieron transferencias presupuestarias del MEP y las universidades públicas. La ministra usó ese eslogan de encender la luz en lugar de proponer en realidad propuestas que vinieran a mejorar la educación. Que hoy, hasta hoy conocemos, después de 3 años, el nuevo ministro, podemos decir que en 3 meses está presentando una propuesta que luego podríamos conversar sobre ello. Nosotros consideramos que Costa Rica necesita una política educativa de Estado. ¿Qué vemos? Que hay urgencia del sistema educativo. No hubo respuesta del Poder Ejecutivo. Una caída en los aprendizajes. No hubo salidas para cómo recuperar estos aprendizajes. Recorte en los programas de equidad. En este sentido, se han retenido las partidas presupuestarias, brechas digitales sin resolver, un plan estratégico que se diera ordenado, solo improvisaciones, deserción y exclusión educativa. Faltó una política integral para darle continuidad. Las aulas saturadas, falta de conectividad. O sea, no hubo una reforma estructural ante esta crisis que se estuvo dando. Nosotros consideramos que, haciendo estas aclaraciones del apagón, queremos referirnos a un proyecto que creo que no ha llegado a esta comisión, el proyecto 25.056. Este proyecto propone establecer objetivos estratégicos claros y reglas de financiamiento garantizadas para todo el sistema educativo costarricense, incluyendo el respeto al 8% como piso presupuestario y la eliminación de topes de la regla fiscal para la educación. Entonces nosotros solicitamos a esta comisión respetuosamente que lo conozcan, lo dictaminen y lo fortalezcan. Nosotros a este proyecto le agregamos algunos aspectos importantes, mejoras que este proyecto 25.056 debería de agregársele como sanciones por regresión presupuestaria y retención de transferencias, que deben también agregársele el internet educativo un internet de educación nacional con dotación tecnológica en un máximo entre los 5 años. Proponemos que se universalice la educación, la técnica profesional, educación y formación técnica profesional, y que también se universalice la educación dual según la demanda laboral. Proponemos que se traslade del CENSINAI al MEP como parte del sistema educativo, que esto en su momento lo tenían, pero se lo trasladaron al Ministerio de Salud. Nosotros estamos aquí proponiendo que también se traslade al Ministerio Educativo y que se dé un impuesto temporal del 5% a las utilidades bancarias destinado para la educación. Hay proyectos, señores y señoras diputadas, hay proyectos que ustedes tienen, hay proyectos que nosotros vamos a señalarlo así rápidamente, pero que luego podemos fundamentar cada uno de ellos, que tenemos nuestra posición técnica y política clara sobre los proyectos en discusión, que son
El 24.396 y el 24.397, que son reformas a las juntas de educación, este proyecto nosotros proponemos que se revise, porque tiene ciertos desfases ahí, lo que es la ley 10.631. Otro proyecto, que este proyecto lo rechazamos, es el 24.398, que es la calendarización escolar. Ese nosotros lo rechazamos. Este que viene a referirse al proyecto del convenio centroamericano. Este proyecto, más bien, lo que nosotros proponemos es que ya debe de plantearse que se derogue o que lo denuncien. Porque esto es de los 200 días, que fue únicamente, este proyecto solamente se basó en los 200 días y no en su totalidad, muchas cosas que habían, y que no se discute ni se ve en ningún país de Centroamérica. Entonces, para nosotros ese proyecto debería rechazarse. El 24.691, que es un financiamiento de la educación técnica del INA, nosotros también pedimos que se rechace, porque eso ya, este modelo del INA es un modelo insuficiente, totalmente. El otro proyecto, 24.757, y el 24.823, que es una reforma al CONESUB. Aquí más bien nosotros proponemos que se fusionen los dos proyectos para reformularlo. Hay problemas de acreditación, de gobernanza, que hay que revisarlo, estos dos, pues, cómo fusionarlos y presentar una reforma. Otros dos proyectos que también presentamos nosotros, que deben de fusionarse y deben de reformularse, es el 24.822 y el 24.902, que es la reforma del Consejo Superior de Educación. Estos dos proyectos consideramos que deben de fusionarse para buscarse un solo proyecto que actualice las calidades y la autonomía del Consejo Superior de Educación. El otro proyecto que nosotros pedimos, pues, aprobar es el proyecto 24.305, Equidad y Justicia Salarial para el Magisterio Nacional, que debería de apoyarse y debería impulsarse más este proyecto, que es, pues, totalmente el problema que se nos presentó con el salario global, que marca diferencias definitivamente. Entonces, nosotros proponemos para tener una propuesta de recuperar la calidad de la educativa como SEC, hablamos de ese descongelamiento salarial que existe, hablamos del Sistema Nacional de Evaluación de Aprendizajes, una evaluación que sea más autónoma, dependiente del Consejo Superior de Educación, reactivar incentivos y estabilidad para el Magisterio Nacional, reformas a la Ley Fundamental de Educación para respetar el ciclo lectivo en cambios curriculares, planes y evaluaciones. Capacitación docente continua, que este ha sido uno de los problemas más grandes de lo que ha sido la capacitación para el docente. Una capacitación continua para fortalecer, aquí donde deberíamos de fortalecer el Instituto Ulailao Gámez y definir cómo va a ser esa capacitación. Y de acuerdo a la situación que hoy estamos viviendo, adelantándonos a la situación demográfica, es momento de reducir los grupos, compañeras, señoras diputadas y señores diputados. Ustedes en esta comisión tienen esa condición de poder ya hablar de toda esta reforma. Los grupos como máximo proponemos, tiene que ser de 25, conociendo la realidad que vivimos en el país, de 25 alumnos, reducirlo máximo a 25 alumnos. Viendo el avance de la tecnología, consideramos que la inteligencia artificial y el futuro educativo debe responder al avance acelerado de la inteligencia artificial. Hay que incorporarla desde las etapas tempranas como parte de una estrategia nacional de alfabetización tecnológica y de pensiones, y que venga a desarrollar un pensamiento más crítico.
El Consejo Superior de Educación debe incluir en el currículum nacional de primaria, secundaria, un programa específico de alfabetización progresiva en inteligencia artificial, donde el pensamiento crítico en el uso ético de las tecnologías emergentes se desarrolle de una mejor forma, preparación ciudadana para una sociedad automatizada, que es el rumbo que llevamos hacia el futuro. Nosotros proponemos que la Asamblea Legislativa, esta comisión lo puede hacer, impulse un pacto, nuevamente repito, un pacto nacional por la educación con respaldo multisectorial. Este pacto debe garantizar prioridad nacional a la recuperación educativa, compromisos sostenibles de financiamiento, reforma integral del sistema educativo, del cual pues ahora dejaremos a ustedes una propuesta también que hemos trabajado, crear alianzas entre sector público, sectores sociales y privados, la moción que hemos presentado de legitimar un pacto social. También solicitamos a esta comisión de que pueda enviarse un informe a la Contraloría sobre las acciones realizadas, por el Consejo Superior de Educación, sobre el mismo Ministerio de Educación Pública, las acciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, también por las acciones realizadas desde la Presidencia de la República, porque consideramos que el Poder Ejecutivo actuó sin darle prioridad a la educación de este país, que es el motor que mueve la economía, el desarrollo de un país. Entonces, ante eso, nosotros planteamos así rápidamente estas propuestas que podemos fundamentarlas más adelante. Nosotros consideramos que ustedes tienen la decisión en sus manos. Tienen la decisión en sus manos porque el país necesita decisiones políticas valientes y urgentes. Que esta comisión de esta asamblea tiene la oportunidad y la responsabilidad histórica de transformar nuestro sistema educativo. En esto, pues nosotros también, después de que se dio todo esto de la pandemia, este SEC, con la colaboración de los que son los actores principales de la educación, que conocen la educación, con los docentes, los trabajadores de la educación, las trabajadoras, con directores, docentes, directores regionales, asesores, el SEC también se dio a la tarea de crear una propuesta educativa que quiero hoy dejárselas a ustedes presentes, una propuesta política pública educativa alternativa del 24 al 2034, un proceso donde participaron más de 2.000 trabajadoras y trabajadores de la educación que desde su conocimiento de la realidad de la educación, pues nos dimos a la tarea de elaborar esta propuesta que les quedará a ustedes ahí como insumos. En otra ocasión, don Jason, en otra ocasión podríamos explicarla, exponer esta propuesta si hay esta oportunidad, pero les queda a ustedes para que sirva como instrumento de guía o de análisis. Esta es una propuesta que le digo que tuvo una participación de más de 2.000 compañeras y compañeros en todo el país. Realizamos varias acciones en todo el país para llegar a concretar esta propuesta que hoy se le está a ustedes entregando, que fue realizada con mucho esfuerzo. La crisis que estamos atravesando, consideramos que la podemos ahorita, pues, bajar un poco ese rezago. No sé cómo ando con el tiempo. Se acabó. No, agradezco y aquí pues
espero pues alimentarlo con alguna más de las preguntas que puedan haber por parte de ustedes. No vi ahí ninguna referencia al tema del bilingüismo. No sé si fue que se me pasó el tema del bilingüismo, no lo vi. Vieran que yo tuve una experiencia en un foro que estuve a nivel internacional, donde a nivel de algunas islas del Caribe, ellos ya no están hablando del bilingüismo, ¿verdad? Sino que incluso tienen hasta 3 o 4 idiomas que los chicos tienen que manejar desde cerca de los 15 años, o sea, en el sistema formal, exactamente por el tipo de relaciones que tienen y la parte también histórica. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que todavía Costa Rica no logramos ni el bilingüismo, ¿verdad? No es eso necesariamente, pero no sé si lo proyectaron o lo hablaron, tal vez ahí me aclaran. Otra cosa que tengo la duda es, creo que también se habló del tema del proyecto del salario global, ¿verdad? Se tocó. Gracias. Aquí estuvimos analizando eso cuando vino el ministro, que creo que era viceministro, o no sé si estaba ya en el puesto de ministerio, y en la proyección que ellos nos hacen, nos dicen que se va a tardar cerca de 3 años para lograr equiparar ya todos los docentes, ¿verdad?, que faltaban. Y yo hice un comentario relacionado con que entonces prácticamente otro proyecto, lo que tarda aquí un proyecto en esta Asamblea Legislativa, casi que irnos por un proyecto o irnos por la proyección que ya tiene el ministerio, prácticamente casi que es lo mismo. Lo que tendríamos que hacer es un mejor seguimiento al ministerio para ver si de verdad va cumpliendo las metas que ellos tenían, ¿verdad? Eso nos ahorra a nosotros, pero sí se tiene que haber un seguimiento por los sectores y por nosotros mismos y los siguientes diputados. Entonces quisiera, y la última es, si en este país está cayendo la tasa de natalidad, más bien se esperaría que con la proyección de caída de la tasa de natalidad, manteniendo el mismo presupuesto, deberíamos de tener una mejor calidad. ¿Por qué? Porque va a bajar la cantidad de niños en las aulas, porque se supondría que todo el presupuesto más bien va a ser un beneficio para ellos, que en lugar de seguir pensando que tenemos un problema, cuando más bien para mí es un problema que se nos caiga la tasa de natalidad, y realmente estoy trabajando este año en el tema de niñez muy fuerte. Pero no sé si ya ustedes han logrado hacer ese estudio, esa equiparación para ver más bien el tema de que usted decía que son 25, que lo lógico serían 25 niños por aula, y yo estoy totalmente de acuerdo. No sé cuánto tiempo me queda para que ellos puedan responderme. Esto, lo del bilingüismo, claro, nosotros lo tenemos contemplado en nuestra política, esta política que hemos entregado también, ahí lo tenemos contemplado. Y también esto va amparado a todo lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya debe pues ir en esa dirección. No lo podemos dejar. Hoy los países que definitivamente no avanzan, no se desarrollan en este sentido, pues seguiremos como se dice, durmiendo el sueño de los justos, y no nos adelantaríamos, tendríamos esa problemática. Nosotros lo tocamos en nuestra propuesta educativa que hemos presentado también, y esto del bono, digámoslo, demográfico. Pablo, tal vez. Pablo Zúñiga Morales, asesor jurídico del SEC. Bien, el tema, primero voy a referirme a lo que planteó el ministro, que en aquel entonces era viceministro, ¿verdad?, en relación a el proyecto para pasar voluntariamente a los trabajadores de la educación que están en este momento adscritos al régimen de salario compuesto hacia el régimen de salario global. En realidad, yo respetuosamente, para el señor ahora ministro y para ustedes también, recomendaría revisar esas cifras que él dijo,
En primer lugar, no es cierto que se haya trasladado tanta gente, ¿verdad? Ha habido una retención de todas las solicitudes que originalmente se creía podían trasladarse al salario global. Eso está paralizado y no hay ninguna posibilidad en los términos actuales que en el plazo de 3 años, como él sugirió, se pueda hacer la equiparación. Es absolutamente imposible en los términos de la política actual. Entonces, el proyecto sigue siendo absolutamente necesario porque se ha creado en el Ministerio de Educación una desigualdad y una discriminación muy grave. En primer lugar, todos los funcionarios que ingresaron a partir del año 2022, que son todos muy jóvenes y inexpertos, están ganando en algunos casos 1.400.000 colones más que lo que gana un docente que tiene 25 o 26 años de experiencia. Eso está generando un verdadero problema dentro del sistema educativo. Y el proceso, como eso avanza, es que solo los nuevos funcionarios son los que ingresan en el salario global. Pablo, muchas gracias. Se le terminó el tiempo. Gracias. Primero, bueno, obviamente agradecer las propuestas. Nos cuesta a veces recibir análisis que lleven a propuestas concretas y esto nos ayuda mucho también a la comisión. Obviamente tendremos que revisar la propuesta de la política educativa para ver el detalle, pero tendría algunas inquietudes que me gustaría plantear de la parte de lo que se logró exponer. Por ejemplo, con respecto al proyecto 25.056, ahí ustedes plantean la posibilidad de trasladar el CENSINAI propiamente al MEP, ¿verdad? En este momento forma parte del Ministerio de Salud, esos recursos, y debo decir que por la experiencia, que dicen que la que se quemó con leche hasta la cuajada sopla, por la experiencia me da un poco de temor que se trasladen las obligaciones y no se traslade el presupuesto, tal y como pasó con los EBAIS, que se trasladaron del Ministerio de Salud a la Caja y que hasta el momento, bueno, ya sabemos el acumulado de deuda que llevan. ¿De qué manera o cuál es la lectura de ustedes de cómo garantizar que esto no se cargue al 8%, que ni siquiera se cumple, y cómo garantizar tal vez la definición dentro del administrativa para que pueda haber una articulación efectiva con el MEP y no tanto que haya un posible desplazamiento de responsabilidades sin el respaldo presupuestario? Entonces, dejo esa pregunta y voy a hacer varias para ver si podemos avanzar. Sobre la utilización de la inteligencia artificial, tal vez podríamos también compartir un poco con la comisión hermana esta, que es la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación, porque ahí estamos debatiendo la ley marco de inteligencia artificial, precisamente porque si no se afina adecuadamente su regulación, puede terminar teniendo los objetivos más bien contrarios a los que se plantea desde una perspectiva educativa. Me refiero a los sesgos, por ejemplo, los sesgos culturales, los sesgos étnicos, los sesgos sexistas, etcétera, que tiene la inteligencia artificial, y también el que una cosa es aprender a usarla y otra cosa es sustituir, ¿verdad? La capacidad crítica, que precisamente como ustedes lo entienden, y que tal vez entonces podríamos también incluir la ley marco de inteligencia artificial como uno de los criterios que deben de regularse para que cumpla con la función educativa que ustedes se plantean. Obviamente, como no apenas estamos recibiendo la propuesta de la política educativa, no sé qué se plantea al respecto de lectoescritura, que ha sido también un gran problema heredado ni siquiera de este gobierno, sino incluso del gobierno anterior, ¿verdad? La decisión que se tomó. Y también me gustaría saber o conocer, aunque sea a grosso modo, la opinión de ustedes sobre educación adulta y educación abierta, que durante este gobierno también todas las propuestas y la práctica ha sido ir cerrando opciones de educación para las personas adultas y las personas que trabajan. Y finalmente, saber si se mantiene pues un poco la política que se
que se tenía desde 2018, 2019, cuando estaba, digamos, lo fuerte de la discusión sobre educación dual, al respecto de las condiciones de protección para que haya también un reconocimiento de la relación obrero-patronal, seguridad, riesgos del trabajo y otras cosas, que ha sido un debate en la actual manera en la que se entiende educación dual. Entonces, sé que lancé muchas cosas a la vez, pero tal vez a las que se pueda referir y posiblemente tengamos más adelante ocasión de conversar más. Agradecerles mucho las propuestas. No, claro, aquí nosotros hemos dado a conocer lo que consideramos que debe estar integrado ahí en general. Lo del Sensinay, esto estuvo en manos del Ministerio de Educación en su momento, aquí entre los años 80 y por ahí así, y luego lo pasaron al Ministerio de Salud. Y es como bien te dice, no, vamos a trasladar ciertas obligaciones o responsabilidades al MEP, pero tiene que ir exactamente dentro del presupuesto, que el presupuesto que existe sea para atenderlo, no es para debilitar esto más. Y en ese sentido, pues en realidad consideramos esa necesidad. Y todo esto va en el marco de lo que nosotros llamamos, tendrá que haber una discusión total, una discusión. Por eso hablamos del pacto, y cuando hablamos del pacto es donde participemos todos los sectores y busquemos las salidas. La inteligencia artificial tiene que ser tratada de la mejor forma, más ética posible, ¿no? Y entendiendo de que tampoco va a ser la que venga a sustituir a un docente, no. Seguirá siendo, digámoslo, una herramienta complementaria para poder desarrollar y fortalecer la educación, porque tiene que quedar claro que un docente, una docente, una trabajadora de la educación nunca podrá ser sustituido por nada, y sí habrá que darle las oportunidades de desarrollarse. Aprovecho también para decir, aquí hay que manejar todo desde el punto de vista presupuestario, eso tiene que quedar claro. Y aquí aprovecho para hacer el llamado de que esta comisión puede hacer el llamado a que Hacienda descongele los 38.000 millones que había para la educación aprobado por ustedes el año pasado en el presupuesto. Entonces, y aprovecho para decir, el planteamiento que hizo el ministro, que en 3 años pudo hacer la ministra, y que este ministro, con ayuda de los técnicos, con las personas que saben, que conocen, yo no sé si era en realidad que no la quiso presentar la señora, como dijo en su momento, pero no vemos mal la intención que en 3 meses presentara este plan, pero necesita recursos, necesita estos 10 meses que tiene para pasar este gobierno, no sabemos si tendrá. Vemos que no va a poder cumplirse con todas sus expectativas. Que hay una expectativa que podemos decir, está bien, pero lo que tenemos que ver es, ¿podrá ser ejecutable? Cuando uno analiza los 10 meses, que es lo que le queda, a Dios gracias, a la administración Chávez, la preocupación que a mí me genera con esta nueva propuesta presentada por el nuevo ministro de Educación, don Leonardo Sánchez, no dudo que tiene toda la buena intención del caso, ¿verdad? Pero el problema aquí, y me gustaría ver la visión que ustedes tienen, ¿qué demandas históricas siguen pendientes al día de hoy en materia de condiciones laborales, en materia del personal docente? Porque hemos visto también, yo he señalado muchísimo la preocupación que me da de ver la gran cantidad de docentes que se están incapacitando y que, a ver, si lo vemos desde la parte solo numérica, genera una inversión extra que no presupuesta generalmente el Ministerio de Educación con esta cantidad de interinos para poder subsanar. Pero realmente, ¿cuál es esa punta del iceberg? ¿Por qué es que está sucediendo que tanta cantidad de docentes se están incapacitando? O sea, creo que aquí cuando ustedes hablan lo de los 200 días es visible ver el cansancio,
el agotamiento que están viviendo los docentes en este tema. Entonces, dentro de esta propuesta nueva que hace el ministro de Educación y lo que ustedes han visto, y yo sé que en buena lid ustedes nos dicen que volvamos a hacer el llamado al ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda, que reitero, es el que hace las políticas públicas sociales de este país, porque él es el que determina que sí, que no, y ya todos sabemos que siempre dice que no. Entonces, ante esto, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué es lo más urgente para poder solventar? Porque son 10 meses. En 10 meses va a ser algo mínimo. Yo creo que aquí podemos hablar de todas estas cosas que agradezco muchísimo que ustedes lo hagan de verdad tan puntualmente, los requerimientos, pero pensando en eso. Sobre todo, condiciones laborales, el personal, porque yo siento que ya el síndrome de cansancio que están viviendo las y los educadores en el país, de verdad que sobrepasa ya el tema hasta de salud. Como demanda histórica, podemos decir que está el mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que llevan cerca de 5 años congelados. Un 17.55% es la pérdida del valor real que tiene, del costo de vida que tienen los trabajadores de la educación hoy. Salarialmente se nos dice, no, que el otro año, si el problema era de que no podíamos bajar del 60% de la deuda, ¿no? Hoy estamos más para abajo, entonces ¿por qué tenemos que esperar hasta el otro año? Aquí podría por un decreto, no sé cómo, podría el gobierno decir, vamos a aumentarle el 17% a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Ese 17% que es la pérdida real que tiene. Entonces, ahí está una deuda histórica, doña Katia y demás diputados y diputadas. Y es descongelar exactamente los salarios del Magisterio Nacional, descongelarlo. Otro problema que decías de las incapacidades, que lamentablemente la señora ministra en su momento dio a entender injustamente que las incapacidades eran asunto de irresponsabilidad o vagancia. No, nosotros lo vivimos a cada instante, como nuestros compañeros tienen sus problemas de carga laboral, de problemas emocionales, estrés laboral, el bullying escolar que se presenta, hace que el personal esté expuesto a problemas de salud emocional. Y hay estudios ya establecidos, estudios donde demuestran que nuestro magisterio sufre el síndrome del quemado. Y esto, el ministerio, porque no hay un planteamiento, el ministerio debería de colaborar, de crear programas de atención psicológica, de planteamientos desde el punto de vista de salud laboral, porque no lo plantean. Entonces, toda esta presión que existe en el magisterio, ya es un problema también presupuestario, digámoslo así, porque fueron casi 30,000, creo, sustituciones. Y el problema del arraigo de las familias. Este Ministerio de Educación, señoras diputadas, señores diputados, es el ministerio que más crea problemas de los hogares. La señora en Limón, el esposo en Guanacaste, los hijos en San José. Esto debe de darse una política donde cada trabajador esté cerca de su casa. Y esto se ha venido diciendo, se ha quedado en la palabra nada más. Sí, vamos a buscar las oportunidades. Claro, se dice pero no se dan, y todo esto viene a causar el problema de como histórico, de que esto es por las políticas mismas que están. Entonces no es posible que yo, viviendo en Guanacaste, teniendo toda mi condición profesional y todo,
habiendo plazas en Guanacaste, me tengan que mandar para Limón. Y a los demás, o a la señora que la manden para otro lado. Eso es el arraigo, eso hay que entrarle definitivamente a esas formas de nombramiento que existen. Y aquí pues podemos seguir señalando más problemas. Casi más de 900 centros educativos también con problemas de infraestructura. Bueno, la idea hoy era hablar un poco sobre el estado de la educación. El estado de la educación inició en el 2005. Este informe que tendríamos este año sería el 10º informe del estado de la educación. Tengo aquí algunos apuntes y algunas imágenes de lo que es el 2005, en donde la educación estaba mal, pero todavía enredada, con mucha disertación, con mucha reprobación, con muchos problemas de eficiencia, de bajo rendimiento, con condiciones precarias de trabajo. Esto lo estoy leyendo de lo que decía el informe del 2005. Condiciones precarias de trabajo para los docentes, poco énfasis de la crítica, la creatividad. Era la educación poco atractiva. O sea, son 10 informes que cada 2 años nos presentan. Y en realidad la maraña, este cordón se ha enredado más. Hoy tenemos este cordón que enreda, diría yo, a todo, no solamente a todo el niño y a todo el sistema educativo. Pero yo entiendo y agradezco muchísimo esta propuesta tan sintética, pero en realidad aquí el problema fundamental es que nuestros niños, nuestros jóvenes, no tienen una educación de calidad. No están saliendo con el conocimiento, con las habilidades que se requieren. Y usted me puede decir a mí aquí que el salario, que esto, pero la calidad de la educación de este país no es la adecuada. No están los docentes, los académicos, los docentes, trasladando la información, el conocimiento que se requiere. Y lo digo con causa, porque sé que a la universidad tenemos grandes problemas cuando llegan a la universidad para equipararlos, especialmente los de la educación pública. Entonces, hay una causa tremenda que es la calidad de la educación. Entonces, no es solamente eso, es realmente que también considero que los educadores también necesitamos asumir que no se tienen las condiciones. O sea, no estoy diciendo que no, pero hay un desfase, o sea, hay una situación que no estamos cumpliendo y que a quien estamos afectando es realmente al estudiante, porque nuestros estudiantes no están saliendo bien ni de la primaria ni de la secundaria. Y es que, como les decía, vean, en este informe dice aquí que el tiempo promedio de un estudiante en graduarse en el 2005 en primaria eran 7.4 años y en secundaria 9.4 años. Ahora no voy a hablar de la cantidad de estudiantes que son excluidos de la educación. Entonces yo creo que esto hay que verlo más amplio que los salarios, o sea, y por eso también me agrada que tengamos todas estas propuestas. Pero yo creo que lo que deberíamos es sentarnos realmente y definir hacia dónde quiere ir la educación. Y el MEP no está cumpliendo las funciones que corresponden. Realmente el MEP no lo está haciendo. Pero también el educador necesita concientizar de que debemos construir una educación y aportarle una educación de calidad. Y yo realmente, después de
9 informes del estado de la educación y ver que cada día se precariza, que hay más órdenes sanitarias, hay más problemas de ubicación de los profesores y siguen con lo mismo, entonces yo me pregunto, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué queremos hacer? ¿O cuál es el país que queremos construir? Y entonces don Leonardo nos puede presentar un plan de 3 meses, pero eso no alcanza. No nos va a alcanzar con lo que estamos proponiendo si todos no nos ponemos y elaboramos una propuesta real, enfocada en el estudiantado. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Estaba revisando la propuesta. Realmente me parece un elemento de trabajo bastante bueno. Pues yo podría decir que no la he revisado a fondo. Revisé los problemas, coincido con los problemas. Habrían algunas cosas que tal vez podríamos incluir, como indicadores de impacto y posibles evaluaciones y riesgos para ejecutar. Pero en general, así con la revisada ojo de buen cubero, me parece un elemento de trabajo muy bueno, del cual debería retomarlo también el ministro de Educación. Con respecto a las preguntas, y más bien considerando lo que usted dijo ahora de la ministra de Educación, que quería encender la luz, pues se apagó la luz, no pagó el recibo y se llevó las candelas y las campineras y nos dejó listos, ¿verdad? Horribles. Y creo que eso es muy lamentable para Costa Rica, porque si bien cobró bien todas las dietas que tenía a cargo en el Consejo Superior de Educación, eso sí lo hizo muy bien, y todos los miembros. Entonces, primero, con respecto a eso, quisiera hacer 3 preguntas concretas. Primero, ¿cuál es su opinión de la actuación que ha realizado el Consejo Superior de Educación durante estos últimos 3 años? La otra pregunta es, considerando el informe del Estado de la Educación del 2023, se indica que el tema de la evaluación o las macroevaluaciones educativas no han sido lo más aceptables posibles. Entonces, ¿cuáles consideraciones sobre estas decisiones que se estaban posponiendo, que se decía que mejor se adecuaban, pero nunca se daba una prueba, y eso ha venido en deterioro también de la calidad de la educación? ¿Cuáles son las consideraciones que usted recomendaría para que mejore el sistema educativo en el tema de la evaluación a los estudiantes? Y la última, que también tiene que ver con la gente, con los profesionales, con los educadores, que a veces les exigimos, pero también tenemos que dar el dado del haber, hay que darles capacitación, hay que darles las herramientas para que realmente respondan a las atenciones y los nuevos alineamientos. ¿Qué acciones se ha desarrollado desde el sindicato, desde ustedes, para aquellos educadores que han estado en algún momento en el sector privado y que ahorita tienen tal vez las cuotas y no se han podido integrar a lo que es el sistema del Ministerio de Educación por brechas, etcétera, y que tal vez son cuotas que necesitan para su pensión? Eso serían esas 3 preguntas. Les agradecería que sean breves. Doña Rosaura y diputados y diputadas de la comisión. Nosotros, cuando revisamos el análisis crítico de los últimos 10 años de los últimos informes del Estado de la Educación, que está en la presentación que ustedes ven un periodo entre el 2018 y el 2021, que se habla del apagón educativo, inversión por estudiante e inversión en presupuesto en programas de equidad. En la pandemia ese presupuesto creció bastante, pero eso, digamos, no se logró evidenciar cualitativamente que esas inversiones lograran afectar positivamente que 91,000 estudiantes del 2020 se les perdió el rastro con la pandemia, a pesar de que el incremento del presupuesto se sostuvo en esos, 4 años de apagón educativo. Con esto lo que quiero decir es que el ejemplo es claro. No necesariamente a mayor inversión educativa va a mejorar la calidad educativa. Sé que la ecuación no es así, pero son condicionantes mínimos. Si el 8% para la educación se necesita progresivamente y es un condicionante mínimo para mejorar la calidad educativa le toca a todas las contrapartes del sistema de educación pública renovarlo. En el caso de la propuesta que ustedes tienen en sus manos de política educativa... Perdón, ¿se podría referir también a mis respuestas? Es que ya queda 56 segundos. Sí, ya le va a contestar don Gilbert, pero doña Rosaura, en la propuesta de política educativa viene toda una propuesta de actualización curricular que busca corresponder cómo con menos ingresos se puede dar una actualización curricular, pero aspirando siempre al incremento al 8% de educación.
En cuanto al Consejo Superior de Educación, nosotros lo que consideramos es que debe ejercer su rol rector como le corresponde y no delegar funciones a los ministros o a la ministra, y debe implementar programas también donde la moda que se tiene hoy, donde se atienda, donde se den indicaciones o cómo mejorar o cómo contrarrestar los discursos de odio. Debe reactivar la educación. Consideramos que este consejo debe reactivar el programa de la sexualidad que se fue quitado. Eso consideramos nosotros y tiene que quedar aquí plasmado de que ese plan debe de recuperarse, El Consejo Superior de Educación, debemos de buscar cómo entrarle a una reforma efectiva, que sea más comprometido con la educación de este país. Yo voy a volver al tema sí laboral y sí de la condición de los docentes, porque sí me parece que dentro de las áreas de trabajo que tenemos que desarrollar aquí en esta comisión a la hora de presentar el informe, definitivamente tenemos que darnos cuenta que ese síndrome del quemado es parte de la gran afectación que está teniendo todo el sistema educativo costarricense. Y es que recuerdo también, ahora que usted mencionaba lo del convenio centroamericano de unificación, en mi tiempo a mí me tocó desarrollar el famoso Plan 200, si ustedes lo recordarán, y que habíamos utilizado esos días para capacitaciones. Era un intento de ver cómo poder brindarle a los docentes ese tipo de aporte. Ahora, cuando vemos que no se pueden hacer en horario de clases, ¿verdad?, de lecciones, entonces, ¿en qué momento le va a quedar a los docentes para que tengan esas capacitaciones? Y que estamos aquí todos diciendo que es necesario que ellos estén en constante renovación de sus conocimientos. Si a eso le sumamos que el Ministerio de Educación le rebaja simplemente el 20 y algo %, eso fue lo que le quedó del presupuesto de Ladislao Gámez al histórico, entonces, ¿de cómo vamos a pedir calidad de educación si no le estamos dando estas herramientas a los docentes? Entonces, tal vez en este momento serían demasiadas, ¿verdad?, las aristas que podríamos estar viendo con los compañeros acá presentes con respecto a todos los faltantes. Me llama mucho la atención lo que ustedes están planteando sobre que esta comisión levante un informe sobre la gestión del MEP, del Ministerio de Hacienda, del Consejo Superior de Educación. Compañeros, me parece que ahora la discusión previa que estábamos teniendo, esto es un argumento que vale la pena. Yo me recuerdo que la primera vez que yo me refería al Consejo Inferior de Educación, una persona pensó que era que me había equivocado. Y le digo yo, no me equivoco. Es que lamentablemente eso es a lo que hemos llegado. Porque lamentablemente, y reitero este punto, es el único órgano que tiene esa potestad por encima de un ministro o de una ministra. Y lo que tenemos acá, de verdad, es lamentable la labor que ha brindado el Consejo Superior de Educación. Aquí hay proyectos de algunas compañeras, aquí hay uno de doña Cintia, creo que es tema para estar revisando, pero me interesa mucho que de verdad esta propuesta que nos están haciendo aquí los compañeros del SEC lo tomemos en cuenta para que este informe trascienda más allá de simplemente estar en una aprobación aquí en el plenario legislativo. Aquí se tienen que plantear del por qué sí es necesario el 8% de la educación, no como pensó la vetada exministra que era un invento. Yo creo que de verdad acá esto tiene que trascender porque el vacío que estamos teniendo en esta administración en particular, pero el declive que estamos viendo lo están pagando las generaciones actuales, las de años atrás, y ahí es donde nosotros vamos a decir, la Costa Rica del futuro tenemos que verla en la educación actual y lamentablemente es un desastre. Muchas gracias, presidente. En cuanto al problema de la capacitación, nosotros proponemos que exactamente
se recurra a la Cancillería para que denuncie el convenio centroamericano, la ley 3726 del 16 de agosto de 1966, que lo denuncie. Esto de las capacitaciones que señalaba la diputada Katia, no se puede capacitar porque se pierde el tiempo. Entonces nosotros hemos dicho, y se revise, y que quede aquí la idea también, porque el SEC lo ha dicho en todos lados lo hemos dicho al ministro, al Consejo Superior lo hemos dicho. Cojamos, si todavía que estamos dentro de los 200 días o en esta ley, todo esto se puede corregir cuando hay disposición. Nosotros hemos dicho, cojamos febrero, definamos cuáles son las capacitaciones que ocupan los docentes tener a mano para desarrollar su plan de trabajo. Cojamos febrero para capacitar a los docentes. Las dos o las tres primeras semanas de febrero. Y iniciamos el curso con los niños en la tercera o en marzo. Pero, como decía, es disposición política lo que nosotros vemos que falta. Y definitivamente, y volviendo a lo que decía doña Rosaura, se necesita un diálogo total para definir el tipo de educación que ocupamos hacia futuro. Necesitamos que esta comisión impulse la moción que nosotros hemos presentado por un pacto por la educación. Ya es hora, ya es necesario. Y ustedes, señoras y señores diputados, tienen en sus manos, como les decía, el futuro de la educación de este país, para que nos sentemos todos los sectores que necesitan estar ahí para definir la calidad y el tipo de educación que ocupamos. Es definitivamente volver a ese diálogo. Presupuestariamente, vuelvo a insistir, es importante que volvamos y que todos tengamos el derecho al salario global. Ahí está el proyecto presentado. Está el proyecto presentado que lo pueden impulsar esta comisión. Es un proyecto donde permite que cada quien es voluntario de trasladarse. No puede existir esa discriminación de salarios en un mismo sector donde los que hoy entran ganando mucho más que los que tienen 25, 30 años y igualmente de condición profesional y están por debajo de esos salarios. Ahí tienen el proyecto ustedes en mano. Eso es hacer justicia a la labor del trabajador de la educación. En esta dirección, señoras y señores diputados, como les decía, insisto, está en manos de ustedes de provocar una revolución importante en la educación. Y hablemoslo así, una revolución en la educación para transformarla y convertir este país en un país desarrollado, que es a través de la educación. Démosle la prioridad que corresponde. La prioridad ustedes la tienen en mano. Y doña Cintia, le haremos llegar por escrito las respuestas que por el tiempo pues nos quedamos ahí un poco cortos. Ese informe, volvemos a insistir, y lo dijo la diputada Katia, ese informe que ustedes pueden mandar a la Contraloría sobre las actuaciones del Consejo Superior de Educación, del Ministerio de Educación, de Hacienda y también desde las acciones de Casa Presidencial. Agradezco en nombre del Magisterio Nacional y en nombre del SEC esta oportunidad de habernos dado para exponer nuestra posición sobre la necesidad de la reforma que ocupamos en educación. Una crisis que viene arrastrándose. Sí, el informe del estado de la educación, el 7º, el 8º, el 9º y viene el 10º. Ya no podemos estar dando más tiempo. Está en nuestras manos. Así es que muchas gracias. Nuevamente insisto, descongelen los 35.000 millones. 38.000 millones de colones que ustedes aprobaron.
que ustedes aprobaron, exijámosle al gobierno en bien de la niñez, no las generaciones venideras, no, las generaciones de hoy y del mañana. Muchas gracias, don Gilbert, por esa reflexión final. Lo queremos agradecerle, don Gilbert, doña Alison y don Pablo, por acompañarnos el día de hoy y darnos esa valiosísima información. Vamos a dar por terminada la sesión. Voy a decretar un receso de hasta 2 minutos para poder despedirlos. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información haya sido de gran valor para ustedes. Los esperamos todos los viernes al ser las 5 de la tarde acá, en Es Bueno Ser SEC.